Cuando cumplí 65 años, organicé una fiesta para la familia. Nadie vino. Ese mismo día, mi nuera publicó fotos de todos en un crucero. Yo solo sonreí. Cuando regresaron, le entregué una prueba de ADN que la hizo palidecer. Mi hijo no se merece a esa arpía. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde estás viendo esto, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Pasé 3 semanas planeando mi fiesta de 65 cumpleaños, 3 semanas eligiendo el menú perfecto, decorando el comedor con flores frescas y llamando a todos para confirmar su asistencia. Incluso me compré un vestido nuevo, azul marino con pequeños botones de perlas, de esos que Daniel siempre decía que me hacían lucir elegante. La mesa estaba puesta para 8. Tarjetas con nombres escritos con mi mejor letra, Daniel, Serapina, el pequeño Noah que acababa de cumplir 7, la dulce Olivia de 5, mi hermana Brenda, su marido Marky, por supuesto, yo misma en la cabecera de la mesa, desde donde podía ver las caras de todos mientras celebrábamos juntos. A las 6:30, nadie había llegado. Revisé mi teléfono 3 veces, pensando que tal vez me había equivocado con la hora, pero allí estaba en mi calendario, cena de cumpleaños 6 de la tarde. Les había enviado recordatorios a todos hacía solo 2 días. A las 7, llamé a Daniel. Directo al buzón de voz. Luego al teléfono de Serapina. Lo mismo. Brenda tampoco contestó, lo cual era extraño porque ella siempre descuelga al segundo tono. Me quedé de pie en mi comedor, mirando los platos intactos. Las velas que había encendido hacía 1 hora ahora estaban consumidas hasta los tocones. El asado se estaba enfriando en el horno. La tarta de chocolate que había pasado toda la mañana haciendo, reposaba perfecta y sin cortar en la encimera de la cocina. Tal vez había tráfico. Tal vez surgió algo de última hora. Estas cosas pasan, me dije a mí misma, aunque sentía el pecho oprimido y las manos no me paraban de temblar. A las 8, supe que no vendrían. Me senté pesadamente en mi silla, mirando los asientos vacíos a mi alrededor. Esto no era solo un retraso. Era algo completamente distinto. El silencio en mi casa se sentía diferente. No era pacífico, sino hueco, como si la casa misma contuviera la respiración. Fue entonces cuando cometí el error de revisar Facebook. Allí, en la parte superior de mi muro, había una foto que me heló la sangre. Serapina, radiante con un vestido de verano blanco y vaporoso. Su brazo alrededor de Daniel, quien sonreía más ampliamente de lo que lo había visto en meses. Detrás de ellos, el azul profundo del océano se extendía infinitamente. El pie de foto decía, viviendo nuestra mejor vida en el Mediterráneo. Muy agradecidos por esta increíble escapada familiar. Bajé la pantalla. Más fotos, Noah y Olivia construyendo castillos de arena en una playa prístina. Brenda y Mark compartiendo cócteles en lo que parecía el elegante bar de un barco. Todos estaban allí. Todos, excepto yo. La marca de tiempo mostraba que las fotos habían sido publicadas hacía solo 1 hora, mientras yo estaba sentada aquí esperándolos. Estaban a miles de kilómetros de distancia, brindando con champán y riendo en alguna cena al atardecer en un crucero. Sentí que algo se resquebrajaba dentro de mi pecho. No se rompía, sino se resquebrajaba como el hielo en un lago cuando la temperatura baja demasiado rápido. Lo habían planeado, todos ellos. Serapina había organizado unas vacaciones familiares que me excluían deliberadamente, las había programado para mi cumpleaños y, de alguna manera, había convencido a todos de que la acompañaran. Incluso Brenda, mi propia hermana, quien me había ayudado a elegir las decoraciones para esta fiesta la semana pasada. Miré esa foto hasta que me ardieron los ojos. La sonrisa de Serapina parecía especialmente brillante, casi triunfante. Estaba parada exactamente donde yo debería haber estado, en el centro de mi familia, rodeada de las personas que se suponía que me querían más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Daniel. Lo siento, mamá. Olvidé mencionar que estaríamos fuera de la ciudad esta semana. Serapina reservó un viaje sorpresa. ¡Feliz cumpleaños, de todos modos! Olvidé mencionar. Como si un crucero por el Mediterráneo fuera algo que simplemente se te olvida casualmente decirle a tu madre. Como si reservarlo en mi cumpleaños fuera pura coincidencia. Dejé el teléfono con cuidado,
temiendo arrojarlo contra la pared si lo sostenía más tiempo. El asado estaba definitivamente frío ahora. Fui a la cocina y apagué el horno, mis movimientos mecánicos y extraños. Sentí como si me estuviera observando desde fuera de mi cuerpo, viendo a esta mujer triste con su vestido azul marino, limpiando la cena a la que nadie vino a comer. Envolví la tarta en plástico y la metí en el refrigerador. Soplé lo que quedaba de las velas. Empecé a guardar la buena vajilla en el armario, cada plato chocando con los demás con un sonido que parecía demasiado fuerte en la casa silenciosa. Serapina había ganado algo esa noche, aunque no estaba del todo segura de qué juego habíamos estado jugando. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mis 65 años, me sentía verdaderamente invisible. No solo pasada por alto o olvidada, sino borrada. Al apagar las luces del comedor, me vi reflejada en la ventana oscura. Me veía más pequeña de alguna manera, disminuida. La mujer que me miraba había pasado décadas siendo la pacificadora de la familia, la que resolvía las discusiones y recordaba los cumpleaños y aniversarios de todos, la que siempre ponía a la familia en primer lugar. Y todos ellos habían elegido pasar mi cumpleaños fingiendo que yo no existía. Subí las escaleras a mi habitación, cada paso más pesado que el anterior. Mañana, tendría que enfrentar las consecuencias. Las disculpas falsas, las excusas sobre la falta de comunicación, la dulce voz de Serapina explicando cómo el viaje se había reservado meses atrás y no había nada que pudieran hacer. Pero esa noche, solo necesitaba sentarme con este dolor, sentirlo de verdad, porque algo me decía que esto no era solo por una fiesta de cumpleaños perdida. Esto era algo mucho más grande y mucho más deliberado de lo que jamás había imaginado. No dormí esa noche. En cambio, me quedé en la cama mirando el techo, mi mente repasando cada reunión familiar de los últimos 5 años. El cumpleaños que no solo fue olvidado, sino deliberadamente saboteado. Y a medida que las horas pasaban lentamente, otros recuerdos comenzaron a surgir, cada uno más inquietante que el anterior. La fiesta del cuarto cumpleaños de Noah, yo estaba tan emocionada de verlo soplar sus velas. Pero cuando llegué al lugar, Serapina me recibió en la puerta con esa sonrisa de disculpa que había perfeccionado. «Oh, Loretta, ¿no te lo dijo Daniel? Tuvimos que mover la fiesta a mañana. Surgió una pequeña emergencia. Pero yo podía oír a los niños riendo dentro. Podía ver globos a través de la ventana. Cuando llamé a Daniel más tarde, parecía genuinamente confundido. ¿Mañana? No, mamá. La fiesta es definitivamente hoy. Serapina debe haber confundido las fechas. El primer día de jardín de infancia de Olivia, le había preguntado a Serapina 3 veces a qué hora la iban a dejar para poder estar allí con mi cámara. Oh, lo haremos súper temprano, había dicho ella. Como a las 7 de la mañana. Probablemente demasiado temprano para ti. Cuando me presenté de todos modos, la maestra me dijo que Olivia había estado allí desde la hora normal, las 8:30. Me había perdido su entrada al aula, me había perdido su nerviosa y pequeña despedida a Daniel. La Navidad pasada, Serapina me había llamado 2 días antes, su voz tensa con falsa preocupación. Loretta, lamento hacer esto, pero Daniel se ha sentido realmente abrumado por el estrés del trabajo. Me preguntó si podíamos mantener la cena de Navidad pequeña este año, solo la familia inmediata. Pasé la Navidad sola, recalentando sobras y viendo películas viejas. Más tarde, me enteré por Brenda que habían tenido una gran celebración. Había visto las fotos en Instagram. 20 personas, incluyendo amigos de la universidad de Daniel y varios vecinos, todos menos yo. Cada recuerdo se sentía como una pieza de rompecabezas encajando en su lugar, formando una imagen que había sido demasiado ciega para ver. Esto no era un patrón de falta de comunicación o conflictos de programación inocentes. Esto era sistemático, calculado. Me levanté e hice café mientras salía el sol, mis manos aún temblaban por el agotamiento y por algo más, una creciente sensación de pavor. Saqué mi teléfono y comencé a desplazarme por las publicaciones de Serapina en las redes sociales del último año, realmente mirándolas por primera vez. Allí estaba ella en la obra escolar de Noah, sentada en primera fila junto a Daniel. Le había preguntado específicamente sobre esa obra, y ella me había dicho que se había cancelado debido a un brote de gripe. Allí estaba ella en el recital de baile de Olivia. El que Serapina dijo que era solo una sesión de práctica. Nada especial.
Foto tras foto de momentos familiares de los que había sido excluida. Cada una etiquetada con subtítulos sobre preciosos recuerdos familiares, y bendecida por tener a estas personas en mi vida. La parte más cruel era lo natural que se veía todo. El brazo de Serapina alrededor de Daniel. Los niños apiñados cerca de sus padres. Todos sonriendo como si pertenecieran juntos, como si estuvieran completos sin mí. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana de mi cocina, mirando el jardín que había plantado cuando Daniel era un niño. Solía ayudarme a desmalezar estos parterres, sus pequeñas manos cuidadosas con los delicados tallos. ¿Cuándo lo perdí? Cuando dejó de verme como algo esencial para su felicidad. La respuesta llegó con una claridad asombrosa, cuando Serapina entró en nuestras vidas. Antes de ella, Daniel me llamaba 2 veces por semana. Teníamos citas fijas para cenar cada 2 domingos. Me pedía consejos sobre problemas de trabajo, compartía historias de su día. Era mi hijo, mi amigo, mi conexión con un futuro que yo había ayudado a crear. Serapina cambió eso gradualmente, tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero, las cenas dominicales se volvieron mensuales. Serapina ha estado planeando estas comidas elaboradas, explicó Daniel. Le encanta tenerme para ella sola los fines de semana. Luego, las llamadas telefónicas disminuyeron a controles obligatorios en días festivos. Lo siento, mamá. No puedo hablar mucho. Serapina nos tiene con un horario bastante apretado hoy. Ella nunca dijo nada directamente en mi contra. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de refutar. En cambio, operaba en los espacios entre palabras, en los silencios que seguían a sus sugerencias. Tu mamá parece cansada últimamente. Quizás no deberíamos cargarla con los niños este fin de semana. Vi a tu mamá en el supermercado ayer. Parecía un poco confundida con algo. ¿Crees que está bien viviendo sola? Implicaciones sutiles de que me estaba convirtiendo en una carga, una preocupación, alguien que necesitaba ser manejada en lugar de incluida. Pensé en la forma en que me abrazaba en las reuniones familiares, siempre un latido demasiado largo, su mano frotando mi espalda como si fuera una anciana frágil que necesitaba consuelo, en lugar de un miembro igual de la familia. La forma en que interrumpía cuando hablaba con los niños, redirigiendo su atención a otra cosa. La abuela Loretta ha tenido un día largo, cariño. ¿Por qué no le muestran a papá su juguete nuevo en su lugar? Y Daniel, mi hermoso y confiado hijo, lo había absorbido todo sin cuestionar. Había empezado a mirarme como lo hacía Serapina, con una mezcla de afecto y lástima, como si fuera algo precioso pero cada vez más irrelevante. El teléfono sonó, sobresaltándome de mis pensamientos. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Hola, mamá. Su voz era alegre, relajada de una manera que me oprimía el pecho. Solo quería llamar para desearte un feliz cumpleaños atrasado. Siento que nos lo perdiéramos, pero este viaje ha sido increíble. Serapina realmente se superó con la planificación. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí, vi las fotos. Oh, bien. Serapina ha estado publicando como loca. Los niños se lo están pasando genial. Noah aprendió a hacer snorkel ayer y Olivia se hizo amiga de una niña de Boston. Te habría encantado verlos. Sí. Porque desde donde yo estaba, parecía que nadie se había dado cuenta de que no estaba allí. El viaje fue de última hora, dije con cuidado. Lo sé, ¿verdad? Serapina encontró esta oferta increíble y simplemente se lanzó. Siempre ha sido espontánea así. Una de las cosas que amo de ella. Espontánea. Así es como llamó a reservar deliberadamente un crucero en el cumpleaños de su madre. Daniel, comencé, y luego me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Que su esposa lo estaba manipulando? ¿Que había pasado años excluyéndome sistemáticamente de su vida? Él pensaría que estaba celosa, amargada, incapaz de aceptar que había crecido y seguido adelante. Quizás era todas esas cosas, pero también tenía razón. ¿Todo bien, mamá? Suenas rara. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todos esos momentos perdidos, de todas esas veces que me habían editado de la historia de mi propia familia. ¿Estoy bien, cariño? Solo cansada. Bueno, descansa un poco. Volveremos la semana que viene,
y te prometo que planearemos algo especial para compensar la ausencia en tu cumpleaños. Otra promesa de Daniel que Serapina encontraría la manera de romper. Después de colgar, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, viendo cómo cambiaba la luz a medida que la mañana avanzaba hacia la tarde. Pensé en los años venideros. Más cumpleaños pasados sola. Más hitos de mis nietos perdidos. Más fotos familiares donde mi ausencia era tan completa que era como si nunca hubiera existido. Por primera vez desde que mi marido murió hace 8 años, me sentí verdaderamente huérfana. No por la muerte esta vez, sino por algo posiblemente peor, por la deliberada y metódica eliminación de mi lugar en la única familia que me quedaba. Pero a medida que la ira crecía en mi pecho, ardiente y brillante, me di cuenta de otra cosa. No iba a desaparecer en silencio. Si Serapina quería jugar, había elegido al oponente equivocado. Yo crié a Daniel cuando su padre nos dejó. Trabajé en 2 empleos para que él fuera a la universidad, sacrifiqué mis propios sueños para asegurarme de que tuviera todas las oportunidades. Me había ganado mi lugar en esta familia, y no iba a renunciar a él sin luchar. Solo necesitaba averiguar contra qué estaba luchando realmente. Era martes por la mañana, exactamente una semana después de mi fiesta de cumpleaños abandonada, cuando sonó el timbre. Todavía estaba en bata, bebiendo mi segunda taza de café y mirando la pila de tarjetas de agradecimiento que había comprado para una celebración que nunca sucedió. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Y, sinceramente, las visitas inesperadas se habían vuelto raras en mi cuidadosamente manejado aislamiento social. Por la mirilla, vi a un hombre que no reconocí. Tal vez de unos 40 y tantos, con cabello oscuro y líneas de preocupación profundamente marcadas alrededor de sus ojos. Estaba bien vestido pero arrugado, como si hubiera estado viajando. Tenía las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo, y miraba nerviosamente a su alrededor, como si no estuviera seguro de si debería estar allí. Casi no abro. Después del incidente del crucero, no estaba de humor para vendedores, misioneros o lo que sea que este extraño pudiera querer. Pero algo en su postura, la forma en que parecía estar reuniendo valor solo para pararse en mi porche, me dio curiosidad. ¿Puedo ayudarle?, pregunté a través de la puerta. ¿Señora Jensen? Su voz era cautelosa, dubitativa. Loretta Jensen, la madre de Daniel. Mi pecho se apretó. ¿Cómo conocía este extraño el nombre de mi hijo? ¿Quién pregunta? Estuvo en silencio por un momento, luego dijo algo que me heló la sangre. Mi nombre es Ethan Miller. Necesito hablar con usted sobre Serapina. Abrí la puerta lentamente, manteniendo la cadena puesta. ¿Qué hay de Serapina? Ethan Miller parecía aún más nervioso de cerca. Sus manos temblaban ligeramente, y tenía ojeras como si no hubiera dormido en días. Esto va a sonar una locura, señora Jensen. Pero creo que mi hijo podría estar viviendo en la casa de su hijo. La cadena se sintió de repente pesada en mis manos. ¿De qué está hablando? Noah, dijo, y el nombre me golpeó como un impacto físico. El niño pequeño, de 7 años, cabello castaño, tiene una cicatriz en la barbilla por caerse de su bicicleta cuando tenía 4. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. Noah sí tenía una cicatriz en la barbilla. Daniel me había hablado del accidente de bicicleta, de lo asustados que habían estado al llevarlo a urgencias. ¿Pero cómo sabría eso este extraño? Creo que será mejor que pase, dije, mi voz apenas un susurro. Ethan Miller se sentó en mi sofá como si pudiera salir corriendo en cualquier momento. Le ofrecí café, pero negó con la cabeza, sus manos tan apretadas en su regazo que sus nudillos estaban blancos. No sé por dónde empezar, dijo. Esto va a sonar una locura. ¿Entiende? He tenido una semana muy extraña. Tomó un aliento tembloroso. Serapina y yo. Estuvimos juntos durante 2 años. Esto fue antes de que ella conociera a su hijo, antes de que se casara. Vivimos juntos, hablamos de matrimonio, todo el asunto. Y entonces se quedó embarazada. Mi taza de café de repente se sintió demasiado pesada. La dejé con cuidado, temiendo que se me cayera. Estaba tan feliz, continuó Ethan, su voz ronca por el viejo dolor. Quería casarme con ella de inmediato, empezar a planear nuestra vida juntos. Pero Serapina,
Ella seguía posponiéndome. Decía que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba lista para un paso tan grande. Entonces, un día, llegué a casa del trabajo y ella se había ido. Simplemente se había ido. Todas sus cosas, todo. Como si nunca hubiera vivido allí. ¿La buscaste? Por supuesto que sí. Durante meses. Presenté una denuncia por desaparición. Contraté a un investigador privado, publiqué en todas las plataformas de redes sociales que se me ocurrieron. Nada. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Se frotó la cara con ambas manos. El investigador finalmente me dijo que me diera por vencido. Dijo, algunas personas simplemente no quieren ser encontradas. Empezaba a sentirme mal. ¿Qué tiene esto que ver con Noah? Hace 3 meses, estaba en una conferencia en Sacramento, simplemente caminando por el centro durante el almuerzo, y los vi. Serapina y un niño pequeño que se parecía exactamente a mí a esa edad. Los mismos ojos, la misma barbilla, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentra. Los seguí durante 3 manzanas. Señora Jensen, observé a ese niño pequeño, y supe. Supe que era mío. La habitación parecía dar vueltas. ¿Está diciendo que Noah es su hijo? Estoy diciendo que creo que sí lo es. Serapina estaba embarazada de unos 2 meses cuando me dejó. Si llevó el embarazo a término, ahora tendría exactamente la edad de Noah. Ethan metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. ¿Mire esto? Me mostró una foto de él mismo de niño, quizás de 6 o 7 años. El parecido con Noah era inconfundible. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula terca, incluso la misma pequeña separación entre los dientes frontales que Noah siempre intentaba ocultar cuando sonreía. Mis manos temblaban ahora. Esto podría ser una coincidencia. Muchos niños se parecen. Eso es lo que me dije a mí mismo al principio, pero luego empecé a investigar. La voz de Ethan se volvió más dura, más decidida. Contraté a otro investigador, uno mejor esta vez. Serapina Stone. Ese ni siquiera es su nombre real, por cierto. Su nombre real es Scarlett Hayes. Y lo ha hecho antes. ¿Hecho qué antes? Desaparecer cuando las cosas se ponían complicadas. Dejar a los hombres cuando empezaban a hacer demasiadas preguntas. El investigador encontró a otros 2 tipos, señora Jensen, otros 2 hombres que tuvieron relaciones con ella que terminaron de la misma manera, de repente, por completo, como si ella nunca hubiera existido. Ethan se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Uno de ellos cree que ella también podría haber estado embarazada cuando lo dejó. Sentí como si me estuviera ahogando. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué ahora? Porque he estado observando desde la distancia durante 3 meses, tratando de averiguar qué hacer, tratando de decidir si tenía derecho a interrumpir la vida de un niño basándome en sospechas y coincidencias. Su voz se quebró. Pero luego vi las fotos de su crucero. Las felices vacaciones familiares, todos sonriendo y riendo. Y me di cuenta de algo que me puso enfermo. ¿Qué? Usted no estaba en ninguna de las fotos. Revisé todas las redes sociales de Serapina, señora Jensen. Cientos de fotos de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, vacaciones. Noah y Olivia están en todas ellas. Su hijo Daniel está en la mayoría de ellas. Pero usted apenas está allí, como si la estuvieran borrando de la historia de su propia familia. La verdad me golpeó como un impacto físico. Pensé en todos esos eventos perdidos, en todos esos cambios de última hora y convenientes malentendidos. Todas esas veces en que me había sentido como una extraña mirando a mi propia familia. Empecé a pensar en mi propia experiencia con Serapina, continuó Ethan. Cómo me aisló de mis amigos y familiares cerca del final. Cómo me hizo sentir que yo era el problema, que era demasiado exigente, demasiado pegadizo. Cómo me convenció de que las personas que se preocupaban por mí realmente no entendían nuestra relación. Le está haciendo lo mismo a Daniel. Susurré, creo que sí. Y creo que también te lo está haciendo a ti. Lo que significa que si Noah realmente es mi nieto, no es la única víctima aquí. Tú también lo eres. Ethan volvió a meter la mano en su abrigo y sacó un sobre de Manila. Por eso estoy aquí,
señora Jensen. Por eso finalmente reuní el valor para llamar a su puerta. ¿Qué es? Resultados de una prueba de ADN. Logré obtener una muestra del cabello de Noah de la barbería donde Serapina lo lleva. Lo hice analizar contra mi propio ADN. Sus manos temblaban mientras me entregaba el sobre. Recibí los resultados ayer. Miré fijamente el sobre, con miedo de tocarlo. Dentro había información que podría destruir a mi familia o salvarla. Y no tenía forma de saber cuál. Antes de abrirlo, dijo Ethan en voz baja. Necesito que sepa algo más. No quiero quitarle a Noah el único padre que ha conocido. No quiero traumatizarlo ni perturbar su vida. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver a Serapina manipular y mentir a las personas que lo aman, incluida usted. ¿Qué me pides que haga? Le pido que me ayude a asegurarme de que esté protegido de ella, de cualquier juego que haya estado jugando con todos nosotros. La voz de Ethan era firme ahora, decidida. Porque si ha mentido sobre esto, señora Jensen, ¿sobre qué más ha mentido? ¿Y a quién más va a lastimar? Miré el sobre en mis manos, sintiendo el peso de la verdad que contenía. Afuera, la puerta de un coche se cerró y oí a los niños reír mientras pasaban por mi casa, sonidos normales de una tarde normal en un barrio normal donde las madres no robaban niños y las abuelas no eran borradas de las fotos familiares. Pero mi vida no había sido normal desde hacía mucho tiempo. Simplemente, no había querido admitirlo. Señora Jensen. La voz de Ethan era suave ahora, casi amable. ¿Está lista para saber la verdad? Pensé en la dulce cara de Noah, en la forma en que solía correr hacia mí con los brazos extendidos antes de que Serapina empezara a desalentar esas muestras de afecto. Pensé en Olivia, que apenas me conocía ya porque había sido excluida de gran parte de su vida. Pensé en Daniel, mi hijo, que había sido lentamente envenenado contra su propia madre. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía y en todas esas fotos familiares donde yo no existía. Sí, dije y abrí el sobre. Los resultados de ADN estaban escritos en un lenguaje clínico e implacable. 99,7% de probabilidad de paternidad. Los números bailaron ante mis ojos mientras los leía una y otra vez, esperando que de alguna manera cambiaran, esperando que todo fuera un error elaborado o una broma cruel. Noah no era el hijo de Daniel. Mi nieto, el niño pequeño a quien había visto dar sus primeros pasos, a quien había ayudado a atarse los zapatos, a quien le leía cuentos antes de dormir cuando era lo suficientemente pequeño como para acurrucarse en mi regazo. No era mi sangre en absoluto. Y Daniel, mi hijo devoto, que había puesto el nombre de Noah en honor a su propio abuelo, no tenía idea de que había estado criando al hijo de otro hombre. Lo siento, dijo Ethan en voz baja. Todavía estaba sentado en mi sofá, observando mi rostro mientras procesaba la información. Sé que esto debe ser devastador. Dejé los papeles con manos que no paraban de temblar. ¿Desde cuándo lo sabes con certeza? Desde ayer, pero lo sospeché durante meses. Volvió a sacar su teléfono y me mostró más fotos. Imágenes de vigilancia que obviamente había tomado desde la distancia, Noah jugando en un parque. Noah entrando en un edificio escolar. Noah montando en bicicleta por lo que parecía la calle de mi barrio. Los he estado siguiendo a veces. Sé cómo suena eso. Pero tenía que estar seguro. Has estado vigilando a mi familia. He estado vigilando a mi hijo, corrigió Ethan, su voz firme pero no hostil. Y tratando de entender qué clase de mujer podría robar a un niño y construir toda una vida alrededor de esa mentira. Entonces llegó la ira, ardiente y abrumadora. No hacia Ethan. Él era tanto una víctima como el resto de nosotros. Sino hacia Serapina, hacia la magnitud de su engaño, la crueldad del mismo. No solo había mentido sobre la paternidad de Noah. Había construido todo su matrimonio sobre esa mentira. Había usado a un niño inocente como base para una vida que no tenía derecho a reclamar. Ella atrapó a Daniel, dije, las palabras saliendo ásperas y amargas. Se quedó embarazada de un bebé de otro hombre y lo usó para asegurar un matrimonio con mi hijo. Así parece. La expresión de Ethan era sombría. La línea de tiempo encaja perfectamente. Ella me dejó cuando estaba de unos 2 meses, apenas empezaba a mostrar. Si se movía rápido, encontraba a alguien rápidamente, podría haberle convencido de que el bebé era prematuro o simplemente pequeño.
Recordé el nacimiento de Noah, lo emocionado que estaba Daniel cuando me llamó para decirme que Serapina estaba de parto. Nació 3 semanas antes, recordé. Daniel estaba preocupado por las complicaciones, pero el médico dijo que todo estaba bien. Porque todo estaba bien. Noah no era prematuro. Llegó exactamente a tiempo para mi línea de tiempo, no la de Daniel. Las piezas encajaban con una claridad enfermiza. El romance vertiginoso de Serapina con mi hijo, el rápido compromiso, la boda que ocurrió apenas 6 meses después de que se conocieron. En ese momento, pensé que era romántico. Amor verdadero que lo conquista todo. Ahora me di cuenta de que era algo mucho más calculado. Ella necesitaba un padre para Noah antes de que naciera, dije. Alguien estable, alguien que no cuestionara demasiado los tiempos. Alguien confiado, añadió Ethan. Alguien que no exigiría una prueba de paternidad porque la idea nunca se le ocurriría. Ese era Daniel. Exactamente. Mi hijo siempre había sido honesto hasta la médula, incapaz del tipo de engaño que lo haría sospechar de los demás. Confiaba en las personas tal como se mostraban, creía lo que le decían. Era una de sus mejores cualidades, y Serapina la había convertido en un arma contra él. Hay más, dijo Ethan, y algo en su tono me hizo apretar el estómago. El investigador que contraté descubrió otras cosas sobre Serapina. Cosas que podrían explicar por qué te ha estado sacando de escena. ¿Qué cosas? Ethan sacó una carpeta y me la entregó. Dentro había fotografías, documentos, lo que parecían copias de registros oficiales. Su nombre real es Scarlett Hayes. Tiene 34 años, no 31 como le dijo a su hijo. Creció en hogares de acogida, salió del sistema a los 18. Sin familia, sin conexiones reales en ningún lugar. Estudié una fotografía que parecía sacada del anuario de un instituto. La cara era definitivamente la de Serapina, pero más joven, de alguna manera más dura. Su pelo era diferente, más oscuro, y había algo en sus ojos que nunca había visto en la mujer que se casó con mi hijo. Una especie de hambre desesperada. Ha estado casada antes, continuó Ethan, 2 veces. Una vez con un hombre llamado Robert Kim en Nevada. Una vez con alguien llamado James Fletcher en Oregón. Ambos matrimonios terminaron en divorcio en 2 años, ambas veces ella obtuvo importantes acuerdos de pensión alimenticia. Lo ha hecho antes, susurré. El patrón es siempre el mismo. Conoce a un hombre con dinero o estabilidad, se mueve rápido para atraparlo, luego lo aísla sistemáticamente de su sistema de apoyo, amigos, familiares, cualquiera que pueda ver a través de su acto o hacer preguntas incómodas. Pensé en cómo los amigos de la universidad de Daniel habían dejado de venir gradualmente después de que se casó con Serapina. Cómo se había distanciado de sus compañeros de trabajo. Cómo rara vez hablaba de su trabajo, excepto para mencionar lo estresante que era. Cómo se había vuelto cada vez más dependiente de Serapina para las conexiones sociales, para el apoyo emocional, para todo. Lo ha estado aislando, dije. Y a ti, porque eres la mayor amenaza para su control. Las madres ven cosas que otras personas no ven. Hacen preguntas. Recuerdan detalles de antes de que ella llegara. Ethan se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Ella la necesitaba fuera de escena, señora Jensen. No solo distante, sino completamente borrada. Por eso el sabotaje de la fiesta de cumpleaños. Por eso todos los eventos perdidos y los malentendidos. Ha estado entrenando sistemáticamente a su familia para que funcione sin usted. La crueldad de ello me dejó sin aliento. ¿Pero por qué? Si ya tenía a Daniel, si él creía que Noah era su hijo, ¿por qué ir tan lejos para excluirme? Porque usted es un testigo de la línea de tiempo. Recuerda cuando se conocieron, cuando quedó embarazada, cuando nació Noah. Si alguna vez hubiera empezado a hacer preguntas, a comparar fechas, podría haber descubierto la verdad. La voz de Ethan era tranquila pero segura. Necesitaba que usted se volviera irrelevante antes de que se volviera peligrosa. Me levanté bruscamente, caminando hacia la ventana donde podía ver la calle donde Noah había aprendido a andar en bicicleta. El niño pequeño a quien había animado, vendado sus rodillas raspadas, celebrado cada hito con él. Todavía era el mismo niño, todavía dulce, divertido y brillante. Pero todo sobre su lugar en nuestra familia era una mentira.
¿Y Olivia? Pregunté, temiendo la respuesta. Hasta donde puedo decir, Olivia sí es hija de Daniel. Nació 2 años después de Noah, durante un tiempo en que Serapina y su hijo estaban definitivamente juntos. Pero, señora Jensen. Ethan dudó. ¿Qué? El nacimiento de Olivia también pudo haber sido calculado. Una forma de asegurarse de que Daniel nunca cuestionara la paternidad de Noah. Si Serapina podía darle un hijo biológico, sería menos probable que dudara que Noah también fuera suyo. Y eso cimentaría aún más su relación. Me sentí enferma. Todo sobre el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida durante los últimos 7 años había sido orquestado por una mujer que lo veía no como una persona a quien amar, sino como un recurso para explotar. Y ella había usado a niños inocentes, como herramientas en su manipulación. Noah no lo sabe, ¿verdad?, pregunté. Por supuesto que no. Tiene 7 años. En lo que a él respecta, Daniel es su padre y siempre lo ha sido. Y Olivia, tampoco lo sabe. Ella solo piensa que tiene un hermano mayor que se ve diferente a ella. Los niños no cuestionan estas cosas, pero los adultos sí, o deberían. Y yo estaba empezando a entender por qué Serapina se había esforzado tanto en hacerme irrelevante. Una abuela que pasaba tiempo con sus nietos, que estaba realmente presente en sus vidas, eventualmente podría notar que Noah no se parecía en nada a su supuesto padre, podría empezar a hacer preguntas sobre parecidos familiares, sobre rasgos genéticos que no cuadraban. Ethan, dije lentamente. ¿Por qué decidiste contarme esto ahora? Podrías haber exigido una prueba de paternidad, haber acudido a los tribunales, haber intentado obtener la custodia. ¿Por qué involucrarme a mí? Estuvo en silencio durante un largo momento, mirando sus manos. Porque me di cuenta de algo cuando vi esas fotos del crucero. Serapina no solo está destruyendo mi relación con mi hijo. Está destruyendo la suya también. Y si no la detenemos, seguirá haciéndolo con otras personas. ¿Qué quieres decir? Ya ha empezado a alejarse de los amigos de Daniel, de sus compañeros de trabajo, haciéndolo cada vez más dependiente de ella para todo. Y está enseñando a los niños a verlo a él como el único padre que realmente importa. Noah apenas habla de ti ya cuando los he visto en el parque. Es como si te estuviera borrando de su memoria. La verdad de eso me golpeó como un impacto físico. Pensé en lo diferente que se había vuelto Noah en los últimos meses. Cómo había dejado de correr a abrazarme cuando visitaba. Cómo había empezado a buscar la aprobación de Serapina antes de hablar conmigo. Pensé que simplemente estaba creciendo, volviéndose más independiente. Pero tal vez era algo completamente diferente. Ella acabará desechando a Daniel, continuó Ethan. Tal como me desechó a mí. Tal como desechó a sus anteriores maridos. Pero primero, se asegurará de que no le quede nada excepto ella y los niños. Sin amigos, sin familia, sin sistema de apoyo. Cuando esté lista para seguir adelante, él estará completamente solo. Cerré los ojos, viendo el futuro de mi hijo extenderse ante él, aislado, abandonado, probablemente sin dinero si Serapina era tan calculadora como parecía ser. Y los niños atrapados en medio de todo, usados como peones en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Ethan se levantó, recogiendo sus papeles y fotos. Quiero que me ayudes a salvar a nuestra familia, a los dos. Porque eso es lo que somos, señora Jensen. Familia. Eres la abuela de Noah en todos los aspectos importantes, aunque no compartamos ADN. Y no voy a permitir que Serapina destruya eso solo porque le tenga miedo a la verdad. Me entregó una tarjeta de presentación con su información de contacto. Piénsalo, pero no demasiado tiempo. Volverán de su crucero en unos días, y cuando lo hagan, Serapina estará atenta a cualquier señal de que te estás convirtiendo en un problema de nuevo. Si vamos a actuar, tiene que ser pronto. Después de que Ethan se fue, me senté en mi sala de estar, sosteniendo los resultados del ADN y mirando fijamente esa tarjeta de presentación. Afuera, la tarde se desvanecía en la noche, y la casa se sentía más silenciosa que nunca. Pero por primera vez en meses, el silencio no se sentía vacío. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Porque Serapina Stone, o Scarlett Hayes, o como sea que se llamara en realidad, había cometido un error crucial.
Había pensado que podía borrarme por completo, hacerme irrelevante para la historia de mi propia familia. Pero yo todavía no me había ido. Y ahora que sabía lo que realmente era, no iba a ir a ninguna parte. Llamé a Daniel 3 días después de que la familia regresara de su crucero. Mi voz era firme, ensayada. Había ensayado esta conversación una docena de veces en mi cabeza. Hola, cariño. Me preguntaba si podríamos reunirnos todos para cenar este fin de semana. Tengo algo importante que me gustaría discutir contigo y con Serapina. Hubo una pausa al otro lado. ¿Todo bien, mamá? Suenas seria. Todo está bien. Solo creo que es hora de que tengamos una verdadera conversación familiar sobre nosotros, sobre el futuro. He estado pensando mientras no estabas. Otra pausa, más larga esta vez. Pude oír la voz de Serapina de fondo, aunque no pude distinguir las palabras. Cuando Daniel volvió a la línea, su tono era más cauteloso. Serapina quiere saber qué tipo de conversación. Le preocupa que puedas estar molesta por los tiempos del crucero. Claro que estaba preocupada. Los instintos de Serapina eran agudos. Probablemente podía sentir que algo había cambiado, incluso a través del teléfono. Dile a Serapina que no estoy molesta por nada. Simplemente creo que es importante que las familias se comuniquen abiertamente, ¿no crees? El sábado por la noche sería perfecto. Yo cocinaré. Déjame consultarlo con Serapina y te devuelvo la llamada. El hecho de que mi hijo de 38 años tuviera que consultar con su esposa para cenar con su madre habría sido ridículo si no fuera tan desgarrador, pero mantuve mi voz ligera. Claro, hazme saber. Llamó 2 horas después. El sábado funciona, a las 6. Perfecto. Estoy deseando ver a todos. Era jueves. Pasé el viernes preparándome para lo que sabía sería la conversación más importante de mi vida. Ethan y yo nos habíamos reunido 2 veces más desde su primera visita, planeando cuidadosamente cómo presentar la verdad de una manera que protegiera a Noah mientras exponía el engaño de Serapina. Los resultados de ADN estaban guardados de forma segura en una carpeta de Manila en la encimera de mi cocina, junto con copias de los documentos que el investigador de Ethan había encontrado, la verdadera identidad de Scarlett Hayes, sus matrimonios anteriores, la cronología que demostraba que Noah no podía ser el hijo biológico de Daniel. Todo lo que necesitábamos para despojar las mentiras sobre las que Serapina había construido su vida. Hice la comida favorita de Daniel, asado de olla con puré de patatas al ajo y las judías verdes que le encantaban desde la infancia. Si esta iba a ser la última cena familiar que compartiéramos, quería que fuera memorable por las razones correctas, al menos inicialmente. El sábado por la noche llegó, gris y lloviznando. Un clima típico de octubre. Puse la mesa del comedor con mi vajilla buena, los mismos platos que había planeado usar para la celebración de mi cumpleaños hace 2 semanas. La ironía no se me escapó. Llegaron precisamente a las 6. Serapina llevaba un vestido vaporoso color crema que la hacía parecer más joven, más inocente. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Parecía la imagen de una esposa y madre devota, alguien incapaz de engaño. Noah irrumpió por la puerta primero, con toda la energía y emoción de un niño de 7 años. Abuela Loretta, aprendí a nadar en el crucero. ¿Quieres verme hacer el perrito? Mi corazón se apretó al abrazarlo, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para este niño inocente. Quizás después de cenar, cariño. Ve a lavarte las manos. Olivia le siguió más silenciosamente, aferrada a una pequeña muñeca con el pelo enredado. A sus 5 años, era más reservada que su hermano, más cautelosa conmigo desde que Serapina había empezado a desincentivar su afecto, pero aún me dejó besarle la frente antes de seguir a Noah al baño. Daniel me abrazó cálidamente, y por un momento, pude pretender que era solo una cena familiar normal. Huele increíble, mamá. He extrañado tu cocina. Pareces cansado, observé. Y lo estaba. Tenía nuevas líneas alrededor de los ojos y había perdido peso. El trabajo ha sido brutal últimamente. La fusión nos tiene a todos estresados. Miró a Serapina, que examinaba mi salón como si estuviera catalogando posibles problemas. Pero Serapina no para de decirme que necesito encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El estrés es tan malo para la salud, dijo Serapina,
apareciendo a nuestro lado con esa sonrisa practicada. Sigo animando a Daniel a considerar la jubilación anticipada. Podríamos viajar más, pasar más tiempo con los niños. Jubilación anticipada a los 38. Otra forma de hacer a Daniel completamente dependiente de ella, separándolo de su identidad profesional y sus ingresos. Le devolví la sonrisa amablemente. Qué maravilloso que estés pensando en el futuro. Eso está relacionado con lo que quería discutir esta noche. Durante la cena, mantuve la conversación ligera. Los niños charlaron sobre sus aventuras en el crucero, y Serapina interpretó a la madre perfecta, cortando la carne de Noah y recordándole a Olivia que usara su servilleta. Era buena en esta actuación, cálida, atenta, completamente creíble. Pero noté cosas que antes había pasado por alto. Como interrumpía cuando Noah empezaba a contar una historia sobre haberme extrañado mientras ellos no estaban. Como redirigía la atención de Olivia cuando la niña pequeña preguntaba por qué no había ido con ellos al viaje. Como manejaba sutilmente cada interacción, controlando el flujo de la conversación y el afecto. Después de que los niños terminaron de comer, sugerí que jugaran en la sala mientras los adultos hablaban. Serapina se opuso de inmediato. Oh, probablemente deberían prepararse para irse pronto. Mañana es día de escuela, y nos gusta mantener su rutina consistente. Esto no tardará mucho, dije con firmeza. Y creo que lo que tengo que compartir podría afectar bastante su rutina. Algo parpadeó en el rostro de Serapina, solo por un segundo, pero lo capté. ¿Miedo? Cuando los niños estaban instalados con sus juguetes en la habitación de al lado, regresé al comedor donde Daniel y Serapina esperaban. La carpeta de Manila estaba sobre la mesa junto a mi taza de café como un arma cargada. Entonces, dijo Daniel, buscando la mano de Serapina al otro lado de la mesa. ¿De qué querías hablar? Respiré hondo, sintiendo el peso del momento. Quería hablar de honestidad, de familia, de la importancia de saber quiénes somos realmente. La sonrisa de Serapina se tensó casi imperceptiblemente. Eso es un poco filosófico para una conversación de cena. ¿Lo es? No lo creo. Levanté la carpeta de Manila, sintiendo como ambos se tensaban. Verás, he aprendido algunas cosas interesantes recientemente sobre la historia familiar, sobre la genética, sobre la importancia de los registros médicos y la información precisa. Mamá, dijo Daniel lentamente. ¿Qué hay en la carpeta? La verdad. La abrí y saqué los resultados de ADN, poniéndolos sobre la mesa entre nosotros. Estos son los resultados de una prueba de paternidad para Noah. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel miró fijamente los papeles como si pudieran incendiarse. Serapina se quedó muy quieta, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Una prueba de paternidad. La voz de Daniel era apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Cómo? La prueba demuestra que no eres el padre biológico de Noah, dije suavemente. Hay un 99,7% de probabilidad de que otro hombre sea su padre. Un hombre llamado Ethan Miller. Serapina se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Esto es una locura, Loretta. No sé qué clase de juego enfermizo estás jugando, pero... Siéntate, Scarlett. El uso de su verdadero nombre la golpeó como un impacto físico. De hecho, retrocedió, su rostro se puso blanco. Daniel nos miró, la confusión y el creciente horror librando una batalla en su expresión. ¿Scarlett? Mamá, ¿qué está pasando? Saqué el informe del investigador, los certificados de matrimonio, la documentación de la línea de tiempo. El verdadero nombre de Serapina es Scarlett Hayes. Ha estado casada 2 veces antes y tiene un patrón de mentir sobre su identidad y su pasado. Ella estuvo involucrada con Ethan Miller antes de conocerte, Daniel. Lo dejó cuando estaba embarazada de su hijo y vino a buscar un nuevo padre para su bebé. Eso no es verdad, dijo Serapina. Pero su voz temblaba ahora. Daniel, no escuches esto. Tu madre obviamente ha tenido algún tipo de colapso. Noah nació 7 meses después de que ustedes dos se conocieran, continué implacablemente. Ustedes pensaron que era prematuro, pero no lo era. Nació exactamente a tiempo para la cronología de la relación de Serapina con Ethan. Daniel tomó los resultados del ADN con manos temblorosas.
Observé su rostro mientras los leía, vi cómo el color se le iba de las mejillas a medida que los números se asimilaban. ¿Esto? Esto no puede ser, susurró. Ethan Miller ha estado buscando a su hijo durante 7 años, dije. Te encontró hace 3 meses y ha estado observando desde la distancia, tratando de decidir qué hacer. Vino a mí porque reconoció lo que Serapina estaba haciendo con nuestra familia. Las mismas tácticas de aislamiento que usó con él. Serapina estaba retrocediendo hacia la puerta ahora, su perfecta compostura completamente destrozada. Daniel, por favor, no dejes que te envenene contra mí. Piensa en nuestra vida juntos. Nuestra familia. Nuestra familia. La voz de Daniel era ronca, quebrada. Nuestra familia que está construida sobre una mentira. Nuestro hijo que en realidad no es nuestro hijo. Él es tu hijo en todos los sentidos que importan. Lo criaste. Lo amas. Basado en una mentira. Daniel golpeó la mano sobre la mesa, haciendo saltar los platos. Todo, Serapina. Todo ha sido una mentira. Desde la sala se escuchó la risa de los niños. Inocente y brillante. No hay Olivia jugando, ajenos a que su mundo se desmoronaba en la habitación de al lado. Hay más, dije en voz baja, y saqué los registros de los matrimonios anteriores de Serapina. Lo ha hecho antes. Encontró hombres, se casó rápidamente con ellos, los aisló de sus familias y luego siguió adelante cuando le convino. No eres su primera víctima, Daniel. Solo eres la más exitosa. Daniel miró fijamente los documentos, su respiración superficial y rápida. El crucero, dijo de repente. Tu cumpleaños. Eso no fue una coincidencia, ¿verdad? Serapina no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Lo planeaste deliberadamente. Te aseguraste de que mamá estuviera sola en su cumpleaños mientras nosotros estábamos todos juntos divirtiéndonos sin ella. Querías hacerle daño. Quería proteger a nuestra familia, comenzó Serapina. ¿De qué? De mi madre. De la mujer que me crió y me amó y que nunca le haría daño a nadie. De alguien que eventualmente descubriría la verdad, dije suavemente. De eso se ha tratado todo esto, Daniel. Los eventos perdidos, los cambios de última hora, la separación gradual de tus amigos y familiares. Serapina necesitaba aislarte por completo antes de que empezaras a hacer preguntas que ella no podía responder. Daniel miró a su esposa. Su esposa, que no era quien decía ser, cuya vida entera con él se construyó sobre el engaño. ¿Algo de esto es real? ¿Me amas en absoluto? ¿O simplemente fui conveniente? Por primera vez desde que la conocía, Serapina no tuvo respuesta. Ni una hábil evasiva, ni una manipulación, ni una respuesta perfectamente elaborada. Simplemente se quedó allí, expuesta y en silencio. Ese silencio nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Desde la sala, Noah llamó. Papá, ¿podemos tomar helado? Daniel cerró los ojos y vio una lágrima resbalar por su mejilla. ¿Qué les digo?, susurró. ¿Cómo les explico esto a los niños? Lo resolveremos, dije, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. Juntos, como familia. Noah sigue siendo tu hijo en todos los sentidos importantes. Eso no cambia. Pero también tiene un padre biológico que lo ama y quiere ser parte de su vida. Y tal vez si manejamos esto bien, eso pueda ser algo bueno. Serapina se giró hacia la puerta, pero la llamé. Scarlett. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Ethan no va a desaparecer esta vez. Y yo tampoco. Si intentas huir con los niños, te encontraremos. Si intentas manipular esta situación o lastimar a estos niños para protegerte, te detendremos. Tus días de controlar a esta familia han terminado. Salió sin decir una palabra, dejando atrás el sonido de los niños jugando y los escombros de 7 años de mentiras. Pero por primera vez en meses, no sentí que estaba perdiendo a mi familia. Sentí que finalmente la estaba recuperando. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la cena del domingo cuando oí la puerta principal abrirse y la voz de Noah gritando, «Abuela, trajimos postre». «Aquí, cariño», le respondí, sonriendo al escuchar el estruendo de pequeños pies corriendo hacia mí. Noah irrumpió por la puerta de la cocina,
con los brazos alrededor de una caja de panadería que era casi demasiado grande para él. Detrás de él venía Olivia, más cautelosa con sus pasos, llevando un pequeño ramo de margaritas. «Estas son para ti», dijo tímidamente, extendiendo las flores. «Papá dijo que el amarillo es tu color favorito». Me arrodillé para aceptar el ramo, atrayéndola a un abrazo que ella ya no dudaba en devolver. «Son perfectos, cariño». «Gracias». Daniel apareció en el umbral, con un aspecto más saludable de lo que había tenido en años. El peso que había perdido durante esos últimos meses con Serapina había regresado, y las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Detrás de él estaba Ethan, todavía algo tímido en las reuniones familiares, pero encontrando gradualmente su lugar en nuestra complicada nueva dinámica. «Huele increíble», dijo Daniel, besándome en la mejilla. «¿Es tu famoso pastel de manzana?» «Noah lo pidió específicamente», dije, alborotando el cabello del niño. «Junto con puré de patatas y esa receta de pollo que te encantaba». «¿La de las hierbas?» Los ojos de Noah se iluminaron. «Sí, ese también es mi favorito, como el de papá». La facilidad con la que llamaba a Daniel y a Ethan papá todavía requería acostumbrarse, pero los niños se habían adaptado a su familia ampliada con la resiliencia que poseen los niños. Noah llamaba a Daniel papá y a Ethan papá Ethan, mientras que Olivia simplemente había aceptado que Noah tenía dos padres de la misma manera que algunos de sus amigos tenían dos casas. Ethan puso una botella de vino en la encimera, moviéndose aún con cuidado en lo que había sido el dominio de Serapina. «¿En qué puedo ayudar?» «Puedes poner la mesa», dije. «La vajilla buena está en el armario del comedor». Había tomado meses llegar a este punto. Meses de terapia familiar, conversaciones cuidadosas con los niños y procedimientos legales que finalmente terminaron con la renuncia voluntaria de la custodia por parte de Serapina a cambio de evitar el procesamiento por fraude. Había desaparecido de nuevo, tal como lo había hecho de la vida de Ethan hace 7 años. Pero esta vez, había dejado a los niños atrás. La transición no había sido fácil. Noah había estado confundido y con el corazón roto por la repentina ausencia de su madre. A pesar de todas sus manipulaciones, Olivia había estado aferrada y ansiosa, temiendo que más personas a las que amaba desaparecieran. Hubo lágrimas, rabietas y noches sin dormir para todos nosotros. Pero también hubo sanación. Daniel se había mudado de nuevo a la casa que había compartido con Serapina. Pero ahora todo se sentía diferente. La atmósfera opresiva de secretos y de andar con pies de plomo había desaparecido. Ethan había alquilado un apartamento a solo 10 minutos de distancia. Lo suficientemente cerca para ser parte de la vida diaria, pero lo suficientemente lejos para darles a todos espacio para adaptarse. «Abuela», dijo Noah, tirando de mi delantal. «¿Puedo contarte un secreto?» Me arrodillé hasta su altura. «Claro que sí». Se llevó las manos a la boca y susurró: «Me alegra que hayas encontrado a papá Ethan. Ahora tengo más papás que cualquiera en mi clase». Mi corazón se apretó de amor por este niño tan resistente que había convertido una situación complicada en motivo de orgullo. «Yo también, cariño». «Y me alegro de que mamá Serapina se haya ido», añadió más en voz baja. Siempre estaba enfadada por algo. Me rompió el corazón que un niño de 7 años fuera tan consciente de la tensión en su hogar. Pero también me tranquilizó el hecho de que habíamos tomado las decisiones correctas. Los niños sabían más de lo que los adultos les atribuían, y Noah había sentido la manipulación de su madre, incluso si no podía nombrarla. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre los adultos mientras los niños charlaban sobre la escuela y los amigos. Ethan nos contó sobre el último partido de fútbol de Noah, donde había marcado su primer gol. Daniel compartió la emoción de Olivia por empezar las clases de baile. Hablamos como la familia que nos habíamos convertido. Inconvencional tal vez, pero real de una manera que la versión cuidadosamente orquestada de Serapina nunca había sido. «Recibí una llamada de mi abogado ayer», dijo Daniel mientras recogíamos los platos de la cena. «El divorcio finalmente es definitivo». «¿Cómo te sientes al respecto?», pregunté. Estuvo en silencio por un momento, observando a Noah ayudar a Ethan a cargar el lavavajillas. Aliviado, sobre todo, y agradecido de que haya terminado sin más daño para los niños. ¿Algún arrepentimiento? ¿Sobre terminar el matrimonio? No. Sobre no haber visto la verdad antes.
Se encogió de hombros. Creo que siempre me arrepentiré de eso. ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto dolor te causó ella? Especialmente a ti. Le apreté el hombro. No puedes culparte por confiar en alguien a quien amabas. Eso no es un defecto de carácter, Daniel. Eso es simplemente ser humano. Ethan se unió a nosotros en el mostrador, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Ha habido alguna noticia de ella? Nada, dijo Daniel. Su abogado dijo que no quiere ningún contacto con los niños. Ni visitas, ni llamadas, nada. Eso es probablemente lo mejor, dije. Aunque todavía me asombraba que una madre pudiera alejarse tan completamente de sus hijos. Al menos así los niños pueden sanar sin preocuparse de cuándo podría perturbar sus vidas de nuevo. Más tarde, después de que los niños se durmieron viendo una película en la sala de estar, los 3 adultos se sentaron alrededor de mi mesa de cocina con café y pastel sobrante. Estos se habían convertido en algunos de mis momentos favoritos. Conversaciones tranquilas a la luz de la tarde, planeando el futuro, discutiendo los desafíos de la crianza compartida en una situación tan inusual. He estado pensando en algo, dijo Ethan, revolviendo el azúcar en su café. Sobre el apellido de Noah. Daniel levantó la vista bruscamente. ¿Qué tiene? Ha sido Jensen toda su vida. Esa es su identidad, sus registros escolares, todo. No quiero cambiar eso, pero me preguntaba. Ethan dudó, luego siguió adelante. ¿Estaría bien si yo también tomara tu apellido? Oficialmente. Es decir, Ethan Jensen Miller, así Noah y yo compartiríamos parte de un nombre, pero él seguiría conectado a ti y a tu historia familiar. El gesto fue tan considerado, tan cuidadosamente diseñado para honrar el lugar de cada uno en la vida de Noah, que sentí lágrimas en los ojos. Daniel parecía aturdido. ¿Harías eso? Quiero que Noah sepa que las familias pueden ser complicadas sin estar rotas, dijo Ethan. Quiero que entienda que amar a alguien no significa que tenga que elegir bandos o pretender que otras relaciones no importan. Daniel extendió la mano sobre la mesa y estrechó la mano de Ethan. Creo que es perfecto. Mientras la noche llegaba a su fin y Ethan se preparaba para llevar a los niños a su apartamento para su pernoctación semanal, lo aparté. Gracias, le dije en voz baja. ¿Por qué? Por salvar a mi familia. Por tener el valor de decirme la verdad cuando habría sido más fácil simplemente desaparecer de nuevo. Ethan se quedó en silencio por un momento, observando a Noah recoger su mochila y su peluche favorito. ¿Sabes de qué me di cuenta el día que vine a tu puerta? No solo estaba perdiendo a mi hijo. Tú también estabas perdiendo a tu familia. Serapina nos estaba apartando a todos, pieza por pieza. Pero la detuvimos. Lo hicimos. Él sonrió. Y por primera vez desde que lo conocí, su sonrisa le llegó completamente a los ojos. Y mira lo que construimos en su lugar. Miré alrededor de mi casa, los dibujos de los niños pegados en el refrigerador, el suéter olvidado de Olivia colgado en una silla, las fotos familiares que ahora incluían a Ethan y reflejaban verdaderamente nuestra realidad. No era la familia que había imaginado cuando Daniel se casó por primera vez. Pero era infinitamente mejor que la actuación hueca que Serapina había orquestado. Después de que todos se fueron, me senté en mi sala de estar con una taza de té, reflexionando sobre cómo mi vida había cambiado drásticamente desde ese devastador cumpleaños de hace 6 meses. La casa vacía que se había sentido como una tumba ahora zumbaba con los ecos de la vida familiar. Risas de niños, las cuidadosas preguntas de Ethan sobre las tradiciones familiares, la conversación aliviada de Daniel sobre sus planes futuros. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniel. Gracias por la cena, mamá. Los niños preguntan si podemos hacer esto todos los domingos. Les dije que eso dependía de la abuela. Le respondí, todos los domingos suena perfecto. Esto es lo que hacen las familias. Su respuesta llegó rápidamente. Sí, esto es lo que hacen las familias de verdad. Dejé el teléfono a un lado y miré la foto enmarcada en mi mesita auxiliar. Una foto del viaje al zoológico del mes pasado. Los 5 apiñados frente al recinto de los elefantes. Noah estaba encaramado sobre los hombros de Ethan mientras Olivia se aferraba a mi mano. Daniel estaba en el medio, un brazo alrededor de mí y el otro alrededor de Ethan, sonriendo como si acabara de recordar lo que se sentía la felicidad.
Parecíamos lo que éramos, una familia que había sido destrozada y vuelta a armar en una nueva configuración. Más fuerte y más honesta que antes. No convencional, pero real. No perfecta, pero verdadera. La casa se asentó a mi alrededor al caer la noche, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades, llena del amor que Serapina se había esforzado tanto en destruir, pero que nunca había logrado extinguir del todo. Había pensado que mi 65 cumpleaños había marcado el final de mi relevancia en la historia de mi familia. En cambio, había marcado el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde el amor no era condicional, donde la verdad importaba más que la apariencia, y donde ser abuela significaba proteger a tus nietos de cualquiera que los usara como armas, incluso de su propia madre. Mañana era lunes, lo que significaba que Noah tenía práctica de fútbol y Olivia tenía su clase de baile. Ethan recogería a Noah mientras Daniel llevaba a Olivia, y ambos terminarían aquí para hacer los deberes y cenar. Era el tipo de rutina que Serapina habría controlado y manipulado, pero que ahora fluía naturalmente de nuestro genuino cuidado mutuo. Mientras apagaba las luces y me dirigía escaleras arriba, pensé en la mujer que había intentado borrarme de la vida de mi propia familia. En algún lugar, Serapina probablemente estaba hilando una nueva identidad, creando una nueva historia, buscando una nueva familia para infiltrarse y controlar. Pero había dejado algo atrás que nunca podría reemplazar, el amor entre personas que eligieron luchar el uno por el otro en lugar de rendirse. Nos había enseñado a todos lo que no queríamos ser. Y al hacerlo, nos había ayudado a convertirnos exactamente en quienes estábamos destinados a ser. Por eso, si no por otra cosa, supongo que le debía una especie de retorcida gratitud. Pero, sobre todo, simplemente sentía lástima por ella. Había tenido una familia real a su alcance, imperfecta y complicada, pero genuina. Y la había tirado por la hueca satisfacción del control. Su pérdida, nuestra ganancia. Y finalmente, después de meses de sentirme como un fantasma en mi propia vida, estaba en casa. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.